Digital del Instituto Superior de Formación Técnica 182. Hoy vamos a hablar de entidades corporativas. Vamos a utilizar el capítulo 21, elección de puntos de acceso, el capítulo 24, encabezamiento de entidades corporativas y el glosario de las reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición revisada. Bien, primero veamos la definición de entidad corporativa. Es una organización o grupo de personas conocido por un nombre determinado y que actúa o puede actuar como una entidad. Como ejemplos típicos de entidades corporativas vamos a tener las asociaciones, las instituciones, iglesias, conferencias, etc. Primero, elijamos nuestro punto de acceso. Vamos a ver cuándo vamos a elegir como punto de acceso a una entidad. Primero, considere que una entidad corporativa tiene un nombre si las palabras que se refieren a esta son una denominación específica antes que una descripción general. Y considere también que una entidad tiene un nombre si en la lengua y escritura en que se usan las mayúsculas para los nombres propios, las letras iniciales de la palabra que se refieren a la entidad van siempre en mayúsculas. Y acá tenemos los ejemplos de las que ya los habíamos mencionado, de las entidades: asociaciones, instituciones, firmas comerciales, empresas sin fines de lucro, gobiernos, dependencias gubernamentales, proyectos y programas, instituciones religiosas, grupos de iglesias locales identificados por el nombre de la iglesia, conferencias. Algunas entidades corporativas están subordinadas a otras. Por ejemplo, Argentina, Ministerio de Cultura y Ganadería. Ministerio de Cultura y Ganadería estaría subordinada a una jurisdicción argentina. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Facultad de Psicología estaría subordinada a Universidad de Buenos Aires. Universidad Torcuato Di Tella, Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, también el último estaría subordinado a la universidad. Debemos considerar como entidades corporativas a los eventos ad hoc, competencias atléticas, exposiciones, expediciones, ferias, festivales. Habíamos tenido al principio de año un ejercicio que hablábamos de la Feria del Libro, ¿se recuerdan? Bien, muchos habían dicho que era un evento ad hoc, perfecto. Y también las naves, barcos y naves espaciales. Vamos ahora con la regla 21.1b2. Esta regla dice que yo debo asentar una obra que emana de una o más entidades corporativas bajo el encabezamiento de entidad corporativa, es decir, que mi encabezamiento principal va a ser la entidad corporativa, va a estar en Armark en un 1XX o en una ficha arriba de todo, si ésta entra en una o más de estas categorías. Tenemos mucho de esto en la regla de catalogación angloamericana cuando decimos si entra en más de unas categorías o si no entra en alguna de estas categorías. En este caso, si entra en algunas de estas categorías. Primero, obras de naturaleza administrativa que se refieren a una entidad corporativa en cuestión, o sus políticas internas, o sus funcionarios, personal directivo, socios o recursos. Siempre van a ser menos los casos en que la obra entre por entidad. Tengamos esto en cuenta, porque muchas veces vemos la entidad y siempre queremos poner en un campo 1.110 la entidad corporativa. Bien. La segunda regla dice que algunas obras legales, gubernamentales y religiosas de los siguientes tipos: leyes o decretos del Ejecutivo que tienen fuerza de ley, o reglamentos administrativos o constituciones. También tuvieron un ejemplo de una constitución en tecnología. Bien, acá sí en la constitución va a entrar por
entidad corporativa. Esta regla continúa. Obras que registran el pensamiento colectivo de una entidad, por ejemplo, informes de comisiones, obras que informan sobre la actividad colectiva de una conferencia, de una expedición o de un evento, siempre que la conferencia, expedición o evento esté mencionado en el ítem que se cataloga. Es decir, si no está mencionado, no vamos a entrarlo por entidad corporativa. Obras que resultan de una actividad colectiva de un grupo de intérpretes que actúan como un todo, donde la responsabilidad del grupo va más allá de la mera interpretación. Pero ojo acá, fijémonos en los ejemplos. Los ejemplos son grabaciones sonoras, películas, videograbaciones o documentos escritos de actuaciones. Bien, y finalmente tenemos materiales cartográficos que emanan de una entidad corporativa diferente de una entidad que simplemente sea responsable de la publicación o distribución. Es decir, que esta entidad tiene que ser responsable de ese contenido intelectual. Y fíjense algo muy importante acá. En caso de duda acerca si una obra corresponde que se entre o no por la entidad, lo trataremos como si no perteneciera a ninguna. Es decir, en caso de duda, no entramos por entidad. Si esa entidad va a tener que ir en un campo 710 o 711, ¿sí? Bien, ahora entonces tenemos los encabezamientos de entidades corporativas. La regla básica dice que asiente una entidad corporativa directamente bajo el nombre por el cual se identifica comúnmente, excepto cuando las reglas estipulen que el asiento bajo el nombre de la entidad de mayor nivel jerárquico relacionada es la que tengamos que utilizar, o bajo un nombre del gobierno. Acá tienen un ejemplo del catálogo de la Biblioteca Nacional, en donde entra directamente por la entidad, Biblioteca Nacional Mariano Morena, con un calificador Argentina, ¿sí? Se entra por un campo 110 y el primer indicador que le vamos a colocar es un indicador 2 que indica que el orden es directo, que entra directamente por esa institución. Quiero que vean acá, que todavía no lo habíamos visto en los registros de autoridad, las notas, los campos de notas, ¿sí? El 667, 670, 675, 678, 680, 681, 682 y 688. En el bibliográfico recuerdan que los campos de notas eran los 5XX. La regla 24.1c1 dice que si el nombre de una entidad corporativa ha cambiado, incluye un cambio de una lengua a otra, por ejemplo, establezca un nuevo encabezamiento bajo el nombre nuevo para los ítems que aparezcan bajo este nombre y haga referencia a los encabezamientos antiguos y nuevos y viceversa. Fíjense que acá tenemos a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es como se denomina actualmente, pero tenemos como relacionado un nombre predecesor que es la Biblioteca Nacional Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que los documentos realizados bajo este nombre van a entrar con este nombre y los documentos realizados bajo este nombre van a entrar con este otro nombre de la Biblioteca Nacional. Como ejemplo de entradas directas va a estar, por ejemplo, la Universidad de San Andrés, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, la Fragata Libertad, un banco, el Banco de Galicia, con el calificador Argentina, porque hay bancos de Galicia en todas partes del mundo, la Fundación BBVA. La regla 24.3d habla de órdenes y sociedades religiosas. Dice que use la forma más conocida del nombre en español, si es posible, para una orden o sociedad religiosa y en caso de duda siga el siguiente orden de preferencia.
Primero, el nombre convencional en español por el cual son conocidos sus miembros. Segundo, la forma en español del nombre usado por unidades de la orden o sociedad localizadas en países de habla española. Y tercero, el nombre de la orden o sociedad en la lengua de su país de origen. Fíjense que como ejemplo tomamos la orden de los franciscanos, entra por orden directo, acá tenemos el primer indicador 2, y el campo que le corresponde es el 110. Pero en los 410, es decir, en estos UP usados por, vamos a tener todos los nombres que no se van a utilizar. ¿Sí? En el 510 tenemos alguno relacionado. La regla 24.3c habla de gobiernos. Use el nombre convencional de un gobierno a menos que el nombre oficial sea el de uso común. El nombre convencional de un gobierno es el nombre geográfico del área, por ejemplo, el país, provincia o estado, sobre la cual se ejerce la jurisdicción. Como ejemplo tenemos Argentina y no República Argentina. Bien, acá tenemos el registro de autoridad de Argentina, no se utiliza República Argentina, y acá tenemos relacionados. Fíjense que tenemos distintos tipos de relacionados, nombres predecesores, pero también tenemos nombres, términos específicos. Estos términos específicos, si ustedes lo ven en la vista al público, van a ver que dice términos específicos y esto lo sacan por esta H que hay acá en el subcampo W. Esta H va a indicar que es un término específico. Y las notas. 24.3f habla de conferencias, congresos y reuniones y dice que si entre las formas variantes del nombre de una conferencia que aparecen en la fuente principal de información hubiese una forma que incluyera el nombre o abreviatura del nombre de un organismo asociado a la reunión al cual no está subordinada la reunión, use esa forma. Pero si un nombre que incluye el nombre completo de la entidad mayor en nivel jerárquico, pero está relacionada, vamos a usar la forma relacionada. Fíjense acá. General Conference of the United Methodist Church. Bien. La forma de entrarlo es a través de la entidad y luego conferencia general. Acá como ejemplo tenemos una conferencia que entra como conferencia, pero hay una entidad relacionada que es la responsable de la conferencia y por eso entra por un 110. Si no hubiera entidad responsable de la conferencia, entraría por un 111 con el nombre de la conferencia. Acá como ejemplo encontramos directamente el nombre de los que entran directamente por el nombre de las conferencias, pero quiero que presten atención a esto, que es el lugar en donde se consigna, que es la segunda conferencia, el año con 2 puntos flotantes y el lugar en donde se hace la conferencia con los 2 puntos flotantes. Cuando falta uno de estos datos, directamente no se consigna. Esto se colocaría en un campo 111.
porque está entrando directamente por la conferencia. Y en el campo 245 consignaríamos el nombre que tomaremos de la portada del documento. Con respecto a los nombres de países, estados y provincias, si una entidad tiene un carácter nacional, estatal o provincial, vamos a agregar el nombre del país, estado o provincia en el cual está localizado. Por ejemplo, Biblioteca Nacional Uruguay. Los calificadores de los cuales habíamos hablado al principio. Con respecto a entidades subordinadas y relacionadas entre sí, asentamos una entidad subordinada diferente de una dependencia gubernamental o una entidad relacionada directamente bajo su propio nombre, a menos que su nombre pertenezca a uno o más de los tipos enunciados. Es decir, siempre bajo su nombre propio, a menos que entidades subordinadas y relacionadas. Bien, asentemos una entidad subordinada o relacionada como un subencabezamiento del nombre de la cual la entidad está subordinada si aparece como uno de estos tipos. El tipo 1 es el nombre que contiene un término que por definición implica que la entidad forma parte de otra, departamento, división, sección o sucursal. Entonces, volvemos atrás. Vamos a asentar una entidad por esa misma entidad a menos que el nombre contenga un término que por definición implica que es una entidad. A menos que un nombre que contiene una palabra que normalmente implica subordinación, por ejemplo, comité o comisión. Un nombre que es de naturaleza general y no indica sino una subdivisión geográfica, cronológica o una subdivisión con números. Un nombre que no da la idea de que se trata de una entidad corporativa o un nombre de una facultad, escuela, institución de educación superior, instituto, laboratorio, etc., que indica simplemente un campo de estudio particular. Y luego vamos a hablar de subencabezamientos directos o indirectos. Entonces, asentamos una dependencia que pertenece a uno o más de los tipos enunciados en el 2418 como un subencabezamiento directo del encabezamiento de gobierno, a menos que el nombre de la dependencia haya sido o es posible que sea usado por otra dependencia asentada bajo el nombre del mismo gobierno. En este caso, interponga el nombre del elemento de menor nivel jerárquico que permita diferenciar las otras dependencias. Fíjense acá en el ejemplo, que siempre el ejemplo nos trae luz. Estados Unidos, luego viene un departamento de salud, educación y bienestar, pero acá, y después la oficina de desarrollo humano. Fíjense que acá lo ponemos directamente sin el organismo intermedio. Acá la jerarquía es mucho más grande y estamos poniendo la institución, sacamos los medios y ponemos la última institución. Esto se hacía mucho más cuando la ficha era formato papel. Ahora que la ficha es formato electrónico se puede consignar toda la jerarquía, pero se hace, como dicen las reglas de catalogación angloamericanas, vendrá a ser distinto con la RDA. Como reglas especiales tenemos esta, la 2410A1, que dice: aplique esta regla solamente a autoridades de países y otros estados que han existido con posterioridad a épocas medievales, jefes de estado.
En el caso de jefes de Estado, tenemos que asentar un soberano, presidente y otro jefe de Estado o gobernador que se desempeña en funciones oficiales bajo el encabezamiento de la jurisdicción. Fíjense el ejemplo, Estados Unidos, presidente. La fecha de nacimiento, la fecha en que fue presidente y el apellido. El gobernador de Illinois, la fecha en que fue gobernador de Illinois, con los 2 puntos flotantes y el apellido. Y con respecto a los tribunales, siempre vamos a asentar los tribunales por la jurisdicción. Al igual que las Fuerzas Armadas. Yo lo que les recomiendo es que lean las reglas de catalogación angloamericanas, el capítulo 24, para cada una de las entidades, ¿sí? Y siempre ténganlo obviamente como libro de cabecera porque son muchos los ejemplos y muchas las formas de asentar las distintas entidades. Con respecto a las embajadas y consulados, fíjense que vamos a asentar una embajada, consulado, etcétera, u oficina permanente que representa a un país en otro bajo el encabezamiento del país representado, seguido por el nombre de la embajada y luego colocamos el calificador del lugar en donde se encuentra la embajada. ¿Sí? Entonces, esta es la embajada de Alemania que está en Suiza, la embajada del Reino Unido que está en Estados Unidos. Bien, entonces, bueno, esta recomendación, lean todo el capítulo y también lean el capítulo 21, la parte que se nombró del capítulo 21 de la regla de catalogación angloamericanas. Les dejo algunos ejemplos. Bien, fíjense, esto es un encabezamiento subordinado a jurisdicción, por eso el primer indicador es 1, en este caso es la Dirección General de Rentas. Acá tenemos una conferencia, ven que el campo en el que se asienta es el 111. El primer indicador es 2 porque entra directamente, perdón, no es una conferencia, es un congreso, entra directamente por el Congreso. Fíjense en el subcampo N, cómo ponemos que es el primer congreso, 2 puntos flotantes, la fecha el año en donde se hizo el congreso, 2 puntos flotantes y el lugar. Luego en el 245, como les decía, entra directamente como el título lo encontramos en la portada. Acá tenemos el Instituto Geográfico Militar que entra por orden directo, 110, 2 segundo indicador. Y en este caso es material cartográfico. Bien, eso es todo por hoy y como siempre les dejo la bibliografía. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase.